vamos a hablar sobre esta colección de documentos para la historia colonial de Tecamachalco y Quecholac 1542-1656 del maestro Hildeberto Martínez y de Gabriela Solís Robleda. Bueno, como ustedes ven, son 2 tomos, y en el tomo 1 el maestro nos hace un estudio de la tenencia de la tierra con 3 tipos de documentos relacionados con la tenencia de la tierra: las acordadas, las mercedes, las diligencias, en 283 documentos que se resumen de los originales. Es decir, el maestro y la doctora Gabriela Robleda lo que hacen es una investigación por muchísimos años, creo que más de 10 años, sobre los archivos, porque el maestro trabaja varios archivos, como el Archivo General de la Nación, el Archivo de Notarías de Puebla, y además otras colecciones que se encuentran en Chicago y en Washington. A través de esas fuentes el maestro recaba toda su información y nos presenta muchísimos documentos, pero la ventaja que se tiene en estos documentos es que el maestro y la maestra Gabriela resumen esos documentos y nos lo presentan con el idioma original, obviamente ya palografiados, ya reestructurados al español que nosotros hablamos, pero respetando también el idioma que se hablaba en ese entonces, porque es siglo XVI y siglo XVII. Entonces es muy vasto, muy grande, y aparte en el índice el maestro nos va diciendo qué tipo de temas va tocando y el resumen de qué vamos a encontrar en esos documentos. Además trabaja otro tipo de cosas como las mercedes, trabaja también sobre el reparto de los indígenas. Entonces nosotros podemos saber a dónde los mandaban, algunos lugares que ya no existen y que ahora existen, y además también la localización de las poblaciones. Es muy rico, muy vasto, y pues es una puerta para los investigadores. Entro de lleno ya al trabajo de que hoy nos reúne. Dice, esto puedo iniciar, para iniciar este libro se compone de 2 volúmenes. El primero consta de 2 partes. La primera se titula Documentos para el estudio de la tenencia de la tierra, asignación de los recursos naturales, y la segunda parte, Enajenación regular de las propiedades indígenas. El segundo volumen consta también de 2 partes, tercera y cuarta. La tercera parte trata sobre encomiendas, cabildo y cacicazgos de 1543-1641, y la cuarta es sobre conflictos. Se muestra en total se muestran 584 documentos, 283 en la primera parte, 55 en la segunda, esto del primer volumen, y 163 en la tercera parte y 85 en la cuarta, ya del segundo volumen. Es decir, en total, por eso esto es algo muy, muy grande, son 584 documentos, algunos pequeños, algunos extensos. Empiezo ya cuando excavé la obra, la revisé, algunas cosas conocía por pláticas directas del maestro, y me dio un dato curioso, pero creo que no es extraño para muchos de nosotros los cronistas. Empieza con una anécdota de una falaz ayuda para la publicación de la obra, me refiero a la que hizo el presidente municipal anterior, y que para bien, creo yo, está dejarlo enmarcado, ¿no? Este trabajo el presidente anterior se comprometió a publicar, él pagaba la obra, pero a muchos nos ha pasado. Yo recuerdo que también así me pasó en un librito que hice, muy modesto desde luego, y le puse ahí que el presidente dijo que me iba a ayudar y no pudo, de hecho no pudo, ¿por qué razón? O no quiso, va seguro.
Pero a mí me fue muy mal porque el presidente llegó y me reclamó que por qué lo había balconeado, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si, pero creo que era necesario este dato curioso que a muchos nos pasa cuando estamos en esta labor. Bueno, entro de lleno al análisis de la obra. Es importante recalcar, al menos de manera general y esquemática, la parte metodológica y el planteamiento hipotético que hace el maestro Hildeberto, porque no solo es una colección, sino que trae ahí un juguito que tiene la obra, que es la parte metodológica que propone el maestro, y él parte de la idea o propuesta de un despojo deliberado, ¿no? Todo este planteamiento que nos trae el maestro es parte de una estrategia o despojo deliberado, es decir, la forma en cómo se constituyen los documentos muestran el actuar de un modelo de apropiación del suelo, pensado por los españoles recién llegados a la Nueva España y sobre todo aquí en Tecamachalco. La manera de ocupar las tierras se basó en la estrategia de ocupar primero las tierras más alejadas y poco a poco ir absorbiendo las más cercanas a las poblaciones indígenas, dice el autor en una parte del texto. A partir de ese momento, 1560, la invasión de las tierras de los pueblos será constante. Comenzó desde las periferias hasta llegar a penetrar el corazón mismo de las poblaciones. Misma postura desarrolla el maestro Hildeberto. Para su trabajo codiciaban la tierra. Ese trabajo, el punto central, es el despojo de la tierra que sufrieron los señoríos y las poblaciones de Tecamachalco y Quecholá, donde se nos muestra el despojo de las tierras de los señoríos, vuelvo a insistir, Tecamachalco y Quecholá. Este es un extenso territorio que me voy a mover y a presentarles un mapa que viene aquí en el libro. Es un mapa que yo quería mostrarles. Bueno, si no se lo describo, es un mapa que viene. El maestro, cuando tenía este proyecto de publicar el libro, el maestro me pidió que lo apoyara para hacer un mapa de todo el señorío. Bueno, hicimos todo el mapa y lo hicimos en un programa de sistema de información geográfica y el resultado fue este que hicimos. Él lo vio, lógicamente él dijo dónde están los lugares, identificó los lugares de todo el señorío, el antiguo señorío de Tecamachalco. Ya estando en el programa lo cuantificamos y resulta 4.726 kilómetros cuadrados. O sea, nomás imaginémonos el enorme territorio de lo que era el señorío antiguo de Tecamachalco, ¿no? Entonces, es decir, a veces la cotidianidad nos impide ver más allá de nuestra colonia, de nuestra ciudad, cuando realmente el señorío de Tecamachalco era enorme, ¿no? Pero vean, desde el Pico de Orizaba, Cofre de Perote y muchos otros lugares que el maestro me identificó, me pasó los datos, los identificamos. Muchos son cerros o montañas, otros son poblaciones, son lagunas. Y si quiere puede bajarse por favor hasta el pie del plano del mapa. Entonces esto es bueno, más abajo, ándele. Más abajo, le digo, ahí está Tecamachalco, en medio de ese polígono. Todo fue el antiguo señorío de Tecamachalco y Quecholá. Y les decía yo, 4.726 kilómetros cuadrados son los que cuantifica, los que arroja cuando ustedes piden el perímetro de ese polígono. 4.726. Esto a mí me asombró y dije de la enorme extensión que tenía este antiguo señorío, ¿no? Entonces, bueno, hasta que es ya la parte baja hasta la parte de Altenso, hasta el cofre de Perote. Adelante del cofre de Perote. Desde el Tenso hasta el cofre de Perote. No, bueno, nada más. Ahora sí que tienen un dato para presumir los tecamachalchenses. Exactamente. Bueno, ya en la obra, en la primera parte, el volumen 1, se presentan 283 escrituras que tratan sobre acordados. Un acordado era parte de un proceso de adjudicación de tierras que sometía el virrey en turno, y sobre mercedes de tierras. Sin entrar al detalle, presentaré un par de documentos que a mi parecer son los más interesantes. Los documentos más antiguos son dos mercedes dadas en 1542 a Lope Jaramillo, la una y la otra a Alonso Valiente, el encomendero de Tecamachalco. Son los documentos 170 y 171, porque van en orden, 170 y 171. El documento 194, confirmación del primer volumen, confirmación de los herederos, a los herederos de Alonso Martín Partido de la Merced
de un sitio de estancia para ganado mayor en términos de Tecamachalco y Quecholac, que se hizo en 1542. En ello se muestra la forma de dar posesión de las tierras, costumbre que hasta hoy día más o menos tiene un sentido, pero ya un poco diferente. Y voy a leerles un pedacito de ese documento. A mí me gusta porque ya que dan la posesión de la tierra, dice... bueno, iba a ser un poco más largo, pero bueno, lo voy a reducir. Dice, y tomó por la mano, le están dando posesión a este señor de la tierra, y tomó por la mano, y le hizo pasear por el campo de él, y lo metió en un jacal de madera, que en él estaba hecho al pie del dicho cerro, por el cual dijo que le daba, y dio dicha posesión corporal, real, habituales del sitio de dicho sitio de estancia, y el dicho Hernando de Villanueva lo recibió en el dicho nombre, y el dicho señor alcalde mayor le amparó en la dicha posesión y mandó que ninguna persona le perturbara ni defienda en la dicha posesión ni despoje de ella en manera alguna. Esta forma de dar posesión es lo que me platicaba el maestro cuando tomábamos clase con él, que muchos tomaban piedras, y uno lo hace, ¿no? Cuando va uno a su terreno, ¿qué es lo que hace? Un signo de posesión, de poder, esto es mío, y por lo tanto puedo quitar piedras, puedo arrancar hierba, puedo hacer lo que yo quiera. Esto se practicaba ya desde 1500 y tantos, de hecho, bueno, yo creo que viene de ahí ese origen, ¿no? Eso me pareció interesante. Bueno, continúo. Por otro lado, como ejemplos de que se daba una merced y a quienes se le daba, están en el documento 220, que es la merced de una venta en los llanos de Ozumba, en el camino que va a Veracruz, de ese lado por Nopaluca. El otro es el documento 226, que es una merced a la universidad y escuelas reales de la Ciudad de México. O sea, no solo se le daba mercedes a personas, sino a instituciones, en este caso universidades y escuelas reales de la Ciudad de México. A mí me pareció interesante porque estas tierras se entregaron en el Valle de San Pablo en 1585, entre los pedazos de tierras, y entre los pedazos de tierras se encontraba una caballería que Antonio Gómez y Baltasar López y Domingo Hernández, indios, arrendaron a Antonio Reynosa en el pago de Tlacamilco, al pie de un cerro que se llama Chiquiyucan, que linda con tierras de la sierra de Juan de Serna y los herederos de Isabel de Guzmán, una cacique importante de aquí de los compañeros de Tepeaca. Esta estancia está en el pueblo, cerquita del pueblo, en Acajete, donde muchos, es decir, en documentos de Tecamachalco hay documentos de mi tierra, ¿no? Tepatlasco. Yo soy de Tepatlasco y Acajete, y aquí hay documentos que me llegan. Bueno, ya en la segunda parte, todavía en este volumen 1, se presentan 55 documentos que sirvieron como instrumentos fraudulentos para el despojo, como son donaciones, trueques, arrendamiento y compra-ventas. Solo destaco el más importante para mí y mi pueblo, que es Tepatlasco, les decía. En esto se muestra la importancia del trabajo del maestro para la labor del cronista o del interesado de su región. En este caso, en un documento, se trata del caso de Luis Cancino de Rioja, un escribano del siglo XVII que, gracias a su cargo y a prácticas fraudulentas y a sus influencias, despojó de gran cantidad de tierras a muchos indígenas principales, autoridades y pueblos. Se trata el documento 55, donde dice: Francisco de Mendoza, cacique de Tecamachalco, vende a Jerónimo Sánchez Solano, labrador, seis caballerías de tierras en 1656. Aunque Luis Cancino no es el protagonista de esa transacción, funciona como el vehículo del fraude, como escribano público. Luis Cancino se dedicó, desde su función, a hacer ese tipo de transacciones y a despojar la tierra a muchos indígenas, en Tecamachalco y en Tepeaca. Pero vean, en mi pueblo hay una hacienda que se llama San Sebastián Cancino, lleva el apellido de este señor y fue su hacienda, pero lo interesante no es esa hacienda, sino lo interesante es de que en Tepatlasco, allá en Tepatlasco festejamos a San Sebastián, y hay un santito más chiquito, es el mismo San Sebastián, pero se llama San Sebastián Cancino, ¿no? Es decir, este señor que en el siglo XVII se dedicaba a defraudar, hoy en mi pueblo lo veneramos, ¿no? Lo veneramos como San Sebastián Cancino, ¿no? Imagínense hasta dónde llegó esta transformación, y esto nos explica un poco de esta forma, ¿no? Es interesante, y gracias a estos descubrimientos, documentos, logro saber una identidad de mi pueblo, ¿no? Y seguramente ustedes van a encontrar muchas cosas interesantes. Pero continúo. En el tomo tercero, ya en el volumen segundo,
Se encuentra la parte de las encomiendas, cabildos y cacicazgos, con un total de 161 documentos. Son títulos de encomienda, diligencias, informes sobre servicio personal, elecciones de cabildo, licencias para construir o vender, en fin, todos ellos instrumentos que nos pueden ayudar a entender la función administrativa de los pueblos indígenas, pero sobre todo la parte estratégica para la consolidación del despojo de las tierras. Entre las encomiendas destacan las dadas a Alonso Valiente, a Rodrigo Vivero, a Diego de Villanueva y Alonso Coronado, documentos 2, 4, 5 y 7 respectivamente, personas a quienes recayó la responsabilidad o beneficio de una de las primeras figuras de organización administrativa o poder de la Nueva España. Me refiero a las encomiendas. La parte del pago de tributo por obras o construcciones religiosas queda demostrada en el documento número 13, ya en el segundo volumen. Dice que trata sobre el cobro que hizo el alcalde de Tepeaca a los pueblos de la jurisdicción de Tecamachalco para la construcción de la catedral del obispado de Tlaxcala en 1613. Así los pueblos de Tecamachalco estaban obligados a pagar 152 pesos y otro tanto el encomendero. También los de Quecholac no se salvaron, tuvieron que pagar, desde luego ya un poquito menos, 55 pesos, ¿no? Estaban obligados. Aquí podemos encontrar los pueblos aportaron para la construcción de las catedrales, ¿no? En lo que se refiere a la producción por parte de los indios del pulque y de cómo eran obligados a prestar servicio por largos periodos a españoles, se muestra el documento número 61, donde se le pide a Juan Sánchez de la Cruz no se sirva más de un indio de Quecholac, Juan Sebastián, que en un rancho tiene ocupándole, en él le beneficie sus magueyes y le venda como le ha vendido el pulque de ellos. Eso se trata de un documento muy interesante en donde el señor dice: oiga, ya llevo años y años con este señor y no me deja, me castiga. Le robaban el pulque y se lo cobraba a él. Dice: me lo robaron, dice, yo no me lo tomo, no tomaba, ¿no? El señor. Entonces, más adelante viene algo más, un puntito que para mí se me parece la cereza del pastel para terminar, pero voy a llegar ahí. Por el otro lado, es interesante conocer cómo desde tiempos, inclusive puede decirse desde la época prehispánica, la existencia del funcionamiento del tianguis o plazas y su encadenamiento para su correcto funcionamiento en el acomodo de los días y lugares que deben establecerse. Aquí hay un documento, bueno, me voy a adelantar esa lectura, me voy a brincar esa lectura. Hay un documento en donde están diciendo que el mismo día, el martes, hay tianguis en Acatzingo y hay tianguis en Tecamachalco, y por lo tanto, por su cercanía, deben de modificar ese día, ¿no? Para que vean, esos tianguis de Acatzingo, bueno, en Tepeaca, pues aquí el ingeniero nos puede decir que también es muy antiguo, pero eso también no se quedaban atrás, pero vean cómo modificaban. Ahora creo que aquí se hace el sábado, ¿no? Sí. Y en Acatzingo el miércoles, ¿no? Entonces ganó Acatzingo. Para que vean, miren, aquí encontramos la razón. Desde el momento ya se quejaban, ¿no? Están en los días y no sale para ambos el mismo día, ¿no? Dice, bueno, ya por último, la parte cuarta, que consta de 85 documentos sobre conflictos indios españoles e indios. En esta última parte, conflictos entre indios, solo mostraré el caso que yo titulé el temazcal y el pulque. Es un conflicto entre indios e indios por bañarse en el temazcal y haber bebido pulque. Es uno de los documentos más interesantes, la verdad. Yo leí todo, lo leí muchas veces, es uno de los más grandes. Es un proceso criminal, están descubriendo quién mató a un indio, ¿no? Bueno, les voy a leer rápidamente y se los explico. Dice: es un proceso criminal hecho por querella de Martín Xochitl, natural de Tecamachalco, y de la parcialidad de don Felipe Suárez, contra Felipe Malinal, Miguel Techua y Juan Itzcuy, sobre la muerte de Josefe Azumitli, su hijo, en 1569-1570. En el acto se involucran dos factores, por el cual titulé el temazcal y el pulque, pues el asesinado había tomado pulque y la escena que se describe es la forma en el uso del temazcal, sin ir muy lejos. En este proceso, quería leerles un poco esto, pero se los voy a platicar. Trata de esto. Se dicen que fue asesinado Joseph Azumitli. Llegó, estaban bañando antes, bueno, se bañaba, toda la familia se bañaba en el temazcal, e incluso invitaban a gente para bañarse en temazcal, familiares cercanos, y estaban bañando. Joseph toma pulque, venía borracho y dice que si quería meterse al temazcal, no quiso.
y se fue, pero Felipe Malín, después el proceso es largo y después sabemos quién es el asesino. El asesino fue Felipe, a ver, déjeme, es que ya se me perdió. Este señor, José Suchi, estaba borracho, va y se orina en frente de la casa, él se molesta y lo golpea y lo mata, algo así es. El chiste es de que a mí me interesó mucho porque en Tepatlasco yo considero que es uno de los pueblos donde hay más temazcales. Todavía tenemos la costumbre de bañarnos en familia. Entonces ahí se bañan en familia, y como es desde la época prehispánica esa costumbre, ¿no? Es de hecho un día en especial, es sábado, el asesinato fue en sábado, el día sábado es cuando se baña en el pueblo, todos se bañan ese día y toda la familia se baña ese día, ¿no? Entonces, y aquí se involucró el pulque, ¿no? Entonces eso, aquí le pongo esta costumbre de bañarse en el temazcal y el uso de sus placeres todavía se presentan en muchos de los pueblos de la región. Un caso especial y a la cual considero el lugar con más temazcales de México, pues es Tepatlasco, ¿no? Digo que yo pienso que es uno de los lugares que tiene más temazcales. Bueno, ya para terminar, con esto cierro mi participación y creo que está muy claro la importancia que representa ese trabajo en la labor del cronista, porque gracias a los documentos descubiertos, trabajados y publicados por el maestro Hildeberto, podemos muchos de nosotros los cronistas o cualquier persona interesada, profesionales o no profesionales, entender el devenir histórico de nuestras comunidades, nuestra identidad y lo que nos hace únicos e irrepetibles. Por último, esta obra es más que una colección de documentos, es, según la perspectiva que he notado, la que da el maestro Hildeberto, es el otro del documento. ¿Y qué es el otro? El otro es la voz de los documentos antiguos, porque no solo basta con exhibirlos, es por sobre todo hacerlos hablar, que muestran lo que está detrás de ellos y nos den su otro, y nos den su rostro, y que es su rostro, el rostro del documento es su adentro. Yo pienso que el maestro Hildeberto nos da lo otro del documento. No basta tener documentos y darnos de documentos, y se los digo, no basta tener el libro, hay que leerlo, hay que hacerlo vivir, hay que hacerlos hablar los documentos. Y les digo, este caso de lo del temazcal y el pulque, el caso de Luis Cancino, vuelve a revivirnos, ¿no? y a darnos identidad. Bueno, para finalizar quiero felicitar enormemente al maestro Hildeberto, muchas felicidades maestro, por su excelente trabajo profesional hoy demostrado, al mismo tiempo a las autoridades municipales, a la cronista Lupita por haberme invitado, por estar aquí, que nos dan la oportunidad de externar esta moción. Queda demostrado también que puede haber una relación cordial y constructiva entre el investigador, el cronista y la autoridad, que no todo es negativo y que ni los investigadores, no todos, desde luego habrá quien sí, se aprovechan de los cronistas ni de sus comunidades, sino todo lo contrario. El investigador devuelve su fruto y brinda su conocimiento. El maestro y su gesto lo demuestran. Este trabajo de investigación hoy para mí es devolver este fruto a la comunidad. Disfruten estos documentos. Una enorme felicitación para el maestro, con cariño, y por sobre todo el amigo de todos nosotros. Un abrazo, querido maestro, muchas felicidades y muchas gracias. Disfruten de ver a los documentos, yo los disfruté.